Buenos días, queridos suscriptores. Mirad, es un tema muy importante. Es muy importante cuando tengas a tu paciente delante de ti, tienes que hacerle una exploración general de preguntas relacionadas con su alimentación. O sea, tú no puedes poner un tratamiento, que ya hablaremos de eso más adelante, de cuáles son las plantas, los homeopáticos, la manera de poner el tratamiento al individuo en cuestión cuando te va a manifestar cuál es su dolencia. Pero antes de todo eso, tú tienes que hacerle preguntas basadas en su vida. Ella tiene que liberarse, tiene que ser sincero o sincera, no puede ocultar nada. Quiero decir, si tiene un foco psicológico o ambiental dentro de su entorno de vida que es difícil, que lo lleva con dificultad, te lo tiene que contar. Porque cuando una persona cuenta cuál es el foco psicológico, anímico que le está provocando ese mal rollo, la persona libera la emoción negativa y a partir de ahí ya empieza a mejorar. ¿Pero por qué libera? Porque está hablando con libertad, está exteriorizando lo que le está provocando, que pueden ser muchas cosas, que pueden ser un problema de convivencia conyugal, puede ser problemas con los hijos, puede ser problemas con los padres, como yo he tenido alguna vez una persona que tenía completamente ardor y dolor de estómago, y cuando estuvo hablando conmigo, esta mujer que estaba embarazada, cuando hablaba conmigo me contó la peculiaridad. ¿Y la peculiaridad cuál fue? Que resulta que en su casa, con su marido, con su vida, nunca se le manifestaba ardor de estómago ni dolor de estómago, vivía una vida normal. Pero cuando visitaba a los padres y estaban comiendo juntos, es cuando se le manifestaba esa dolencia. Entonces yo ya ahí empecé a indagar qué es lo que está ocurriendo. Perdonad que hay un ruido de fondo, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues simplemente que le tenía miedo desde niña al padre. El padre había sido una persona muy autoritaria, muy agresiva, tanto con ellos como con la madre. Era un funcionario de banca internacional, una persona muy culta, pero muy celoso y muy agresivo. Los había tenido a rajatabla siempre y a la madre incluso había llegado a sacudirla muchas veces delante de los niños, delante de ella. Esa situación se quedó latente en su cerebro y cuando en su vida normal no se manifestaba esa dolencia, pero en casa de los padres se manifestaba esta dolencia. Entonces, si nosotros recabamos toda la información sobre nuestro paciente, de qué es lo que le está ocurriendo y si es sincera y te habla realmente, o qué está comiendo mal, por qué está comiendo hidratos de carbono todo el día, por qué toma dulces, por qué toma alcohol, por qué fuma, por qué hace cosas que pueden perjudicar su cuerpo, nosotros ahí tenemos herramienta para poder abordar el proceso. Y no solamente nos podemos limitar, como hace la medicina oficial, que es limitarse a apuntar anti esto, anti lo otro, anti lo cual, anti tal, anti tal, anti tal. No, nosotros abordamos todo el caso para saber dónde está más próximo a esa realidad el origen del problema. Si empezamos a ajustar ese origen y luego damos un nutracéutico para limpiar el hígado, cualquier cosa que igual o un poco de omega 3 más o un poco más de vitamina D, en fin, no necesariamente tenemos que machacar a la persona tomando cosas, sino hacerle hablar. Primero le hacemos hablar. Él comprende lo que está pasando porque lo exterioriza con sus propias palabras. Nosotros a la escucha, que se llama escucha activa, solo dejamos que exteriorice. Y a partir de ahí tampoco damos consejos, sino le hacemos ver que entienda que hay algo psicológico que está
emotivamente afectándole o afectándola, de modo que la persona resuelva mentalmente en ese mismo momento esa situación familiar. Porque al darse cuenta ella misma de lo que está ocurriendo, porque en aquel caso que yo os cuento, se dio cuenta la persona que era un temor desacerbado o acerbado, muy fuera de sí, que tenía el padre. Entonces yo siempre le dije, bueno, debes entender que fueron tiempos pasados y que ahora tú eres la que controla tu vida y que ya nadie te puede decir qué debes comer, cómo debes comer y qué debes hacer. Debes simplemente con eso, no es una cuestión de consejos. Luego ya la persona tomará cuenta del asunto y vas a ver cómo le aportas algo para mejorar su función hepática y la persona cuando vuelva a verte te va a decir que se encuentra muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Si no duerme, pues ponemos algún homeopático, Ignatia Amara, cosas de estas, y la Ignatia Amara le va a ayudar a estar anímicamente más tranquila. No estamos intoxicando su cuerpo para nada con ningún nutracéutico, o sea, ni con nutracéuticos, ni con medicamentos, ni con nada. Y vais a ver cómo la evolución siempre es positiva hacia la mejoría. Eso es fundamental. Luego, todas las peculiaridades que tenga la persona, si le duele, cuando ocurre algo, se manifiesta al mismo tiempo una dolencia, cuando llega una hora determinada, es en esa hora determinada, cuando ha comido y se produce después el síntoma de haber comido, o cuando ha ido al baño, o cuando camina, o cuando se relaciona con un grupo social, o cuando va a clase, o cuando va al trabajo o viene del trabajo, o cuando toma café, o simplemente cuando se relaja, o cuando se acuesta, o cuando se levanta, o estando sentado o de pie. Nosotros necesitamos tener todo ese tipo de información porque iremos recabando poco a poco cómo es su estructura somática y psicosomática y psicosocial, psicosociosomática de vivencia, de convivencia del individuo con su entorno. Y a partir de ahí iremos dando pautas de buen funcionamiento y la persona se va a ir mejorando siempre se va a mejorar. Si tú escuchas sin interrumpir, sin dar consejos, sin nada más, y te das cuenta que hay un foco neuropsicológico o psicosomático que a veces puede empezar todo del cuerpo para arriba, que es somatopsico, ¿no? O psicosomato. A veces la cosa empieza arriba y a veces la cosa empieza abajo. Si yo tengo una dolencia que no sé por qué y me está machacando y estoy asustado o asustada creyendo que es algo peor, esto me está provocando estados anímicos anormales. Entonces lo que tenemos que descartar es esa posibilidad y también saber que el cuerpo humano, cuando está vivo y hace cosas, también tiene dolencias, que los dolores no son otra cosa que estados de alarma que atraen endorfinas al punto para curar. O sea que tampoco es una cuestión de decir, es que si te duele aquí es porque eso hay algo malo. No, si te duele ahí es porque está atrayendo endorfinas, procesos inflamatorios, prostaglandinas, cosas que necesitan que se ayude el cuerpo. El cuerpo se ayuda con esas sustancias y eso manifiesta dolor, ¿vale? Bueno, os dejo aquí y seguimos la charla en otro vídeo. La charla y más mecánica sobre lo que es la naturopatía y sobre lo que es ser naturópata. Espero que os guste y ya vamos viendo. Un saludo muy grande desde Consulta Natural Salgado. Acordaros, podéis bajar el método hipocrático de Salud Salgado. Os irá muy bien a vosotros y a vuestros pacientes. Un saludo.